Bienvenidos una vez más a su canal Otro Punto de Vista. En esta ocasión quiero tratar sobre un tema que he escuchado y se ha estado debatiendo mucho también en cuanto a al crecimiento de las iglesias grandes y por qué las iglesias pequeñas no crecen. Y el debate sobre esto está en que los que asisten a una iglesia pequeña dicen que las iglesias grandes tienen ese número de personas, ese número de seguidores, porque los líderes, los pastores en esas iglesias permiten el pecado, dan muchas libertades. Pues hay mucho liberalismo en estas iglesias y por eso es que pues estas iglesias crecen. Ah, del otro lado, las iglesias grandes o los pastores o líderes de iglesias grandes dicen que las iglesias pequeñas no crecen porque pues en estas iglesias pequeñas hay pecados y esa es la razón por la cual pues están con ese mismo número de personas y no hay crecimiento. Y eso es interesante, tocarlo, pienso que es bueno que lo analicemos también y pues dar nuestro punto de vista. Y vamos a empezar con un pasaje que dijo el mismo Jesús, que se encuentra en Mateo capítulo 23. Es interesante que veamos este pasaje porque si hablamos de las enseñanzas de los líderes o lo que los líderes permiten en sus iglesias, es bueno que nosotros tengamos en mente estos pasajes. Y en cierta medida creo que tienen razón. Hay una responsabilidad en cuanto a la enseñanza y lo que los líderes hacen. Por ejemplo, Jesús hablando a los fariseos o refiriéndose a ellos dice en Mateo capítulo 23, verso 15, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes viajan por tierra y mar para convertir a algunos en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Esto es interesante porque en cierta medida hay responsabilidad en los líderes, en los pastores, en lo que ellos enseñan. Creo que ellos tienen una parte de responsabilidad. Por eso dice también el apóstol Pablo, allá en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, en la versión Dios habla hoy. Y eso es bueno también tenerlo en cuenta, porque es necesario que uno tenga en mente eso, la responsabilidad de uno como líder. Dice en este pasaje, primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Esta es la responsabilidad, por eso muchas veces como que uno trata de insistir en el estudio, en aprender cómo interpretar la Biblia, qué es lo que uno tiene que saber para dar un mensaje o una enseñanza más cercano a la Biblia. Es interesante que uno tenga en mente estos pasajes porque como decía, uno como líder, pues sí, tiene esa responsabilidad, pero también está la responsabilidad de la gente que escucha. Muchas veces nos enfocamos y tal vez uno se va en contra, digamos, de los líderes, de los predicadores, de los evangelistas y ese tipo de personas pues que mueven a multitudes, pero se le quita o no se le da responsabilidad también a la gente, al pueblo. Pero si volvemos a lo que dice, a lo que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 23, dice de que los que escuchan a estas personas pues son dos veces más merecedores del infierno. Y esa entonces quiere decir que no solamente tiene la responsabilidad el que enseña o el que está hablando, el que está predicando, sino el que está escuchando. Eso es lo importante. Muchas veces, como decía, o sea, nos enfocamos en los pastores, en los predicadores, pero ¿dónde está la responsabilidad de la gente? Muchas veces en algunos videos hemos visto cómo personas actúan y hacen cosas que los predicadores dicen, pero que si vamos a la Biblia o simplemente al sentido común no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base bíblica. Y ahí es donde entra lo que dice también la Biblia. Por ejemplo,
En la versión Nueva Biblia Viva, capítulo 17 de Hechos, verso 11, Hechos capítulo 17, verso 11, en la versión Nueva Biblia Viva dice, los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Esa es la responsabilidad y eso es lo que uno tiene que hacer como pueblo, como uno que está escuchando. Nuestra responsabilidad es escudriñar, es investigar, es comprobar lo que uno está escuchando. En la nueva traducción viviente dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo día tras día. eh, Examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Dice de que este pueblo, esta gente, no solamente escuchaba eh, el mensaje, no solamente recibía y aceptaba todo lo que escuchaban, sino que ellos escudriñaban, ellos investigaban, ellos comprobaban si lo que estaban escuchando, si lo que Silas, si lo que Pablo les estaban diciendo era cierto. Entonces ellos no solamente se quedaban, como muchos a veces nos quedamos solamente con lo que escuchamos y no nos tomamos el tiempo de investigar, no nos tomamos el tiempo de cuestionar. Hay un video que subí hace tiempo que se llama Solo los tontos creen que política y religión no se cuestionan, y es una frase que se lo dan a Charles Spurgeon. Entonces uno tiene que cuestionar, uno tiene que investigar, tiene que comprobar si lo que uno está escuchando es verdad. Decía alguien también de que es responsable el líder, pero también es responsable el pueblo, el líder por lo que enseña, el líder por lo que dice, por lo que predica, y el pueblo o la gente por aceptar sin cuestionar. Muchas de las cosas, o una de las cosas que nos critican, digamos, o que critican muchas veces a los seguidores, ya sea en religión o en política, es que no se cuestiona a los líderes. Y eso es un problema cuando nosotros no cuestionamos. El cuestionar no tiene nada de malo, no tiene por qué ser algo malo, algo negativo. Al contrario, el cuestionar tiene que ver con este, buscar la verdad, con dar argumentos, con tener bases de lo que uno está diciendo, de lo que uno está escuchando. Eso es en cuanto a los líderes, a la responsabilidad de los líderes y a la responsabilidad de uno como pueblo, de uno como oyente. El otro punto que cabe dentro de este tema que uno tiene que ver también es la santidad. Si uno dice que los líderes, los predicadores en las iglesias grandes permiten el pecado, permiten toda esa clase de libertades, y es lo mismo o al menos es lo que dicen también los de las iglesias grandes, que los líderes o pastores de iglesias pequeñas están en pecado o permiten el pecado, por esa razón no crecen. Eso es un tema que pienso yo, es más personal. Cuando hablamos de santidad y pecado, eso no tiene que ver o no se basa en lo que alguien, en lo que el líder nos permita o nos impida hacer. Cuando hablamos de santidad y hablamos de pecado, eso tiene que ver más con una relación personal que uno tiene con Dios, la relación íntima que uno lleva con Dios. Eso no depende de lo que alguien me diga, sino que de qué tanta relación o qué tanta intimidad tengo yo con Dios o tiene uno con Dios, qué tanto estudio la Biblia o qué tanto tal vez estoy en oración, en ayuno, o qué tanta comunicación, qué tanta comunión tiene uno con Dios. En eso es lo que se basa la santidad y el pecado. Lógicamente, si uno tiene más relación con Dios, si uno tiene más intimidad con Dios, uno va a evitar el pecado o tratar la manera de evitarlo. Pero si uno se aleja de Dios o si uno no busca de Dios, si uno no lee la Biblia, no estudia, pues eso
pues nos va a apartar más de Dios. Entonces, cuando hablamos de santidad y pecado, no tiene que ver con lo que un líder me permita o me impida hacer, sino más tiene que ver más con mi relación personal, mi relación íntima con Dios. Y hablando sobre eso también, cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, una de las cosas que se cuestiona en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia que dicen que era una iglesia muy espiritual, era una iglesia donde habían todos, tal vez la mayoría de los dones que la Biblia menciona y donde se habla de dones, pues es a los corintios. Era una iglesia donde había el don de profecía, tal vez el don de ciencia, el don de lenguas, don de fe, milagros. Era una iglesia, digamos, muy espiritual o tenía estos dones. Una iglesia que tal vez uno quisiera tener, uno quisiera estar en una iglesia donde se muevan esos dones, esos ministerios. Pero había un problema con esta iglesia y por la cual Pablo les manda esta carta, que aún de que era una iglesia muy espiritual y se movían todos estos dones, había división, había inmoralidad, había pecado dentro de esas iglesias. O sea, entonces cuando hablamos de pecado y santidad, no nos estamos refiriendo o no se encierra a si una iglesia es pequeña o si una iglesia es grande. O sea, el pecado y la santidad, como decía, es algo personal, es algo que tiene que ver con la comunión o relación íntima que uno tenga con Dios y no con el tamaño de una iglesia. Cuando hablamos, por ejemplo, o cuando la Biblia habla ya en Apocalipsis acerca de las 7 iglesias, esas iglesias, bueno, no sabemos si eran grandes o eran pequeñas. La Odisea creo que sí era una iglesia grande, pero que también tenía algunos problemas. Pero en la mayoría de esas iglesias había problemas, había algo que Dios miraba en esas iglesias. Entonces no tiene que ver con el tamaño, sino que tiene que ver más con la relación que uno tenga con Dios. Por eso Jesús dijo de que de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que sale, de lo que hay en el corazón del hombre, del corazón del hombre, de la persona, es donde viene la inmoralidad, el pecado, mentiras, odio y todo eso está en el corazón del hombre, está en la persona en sí. Eh, por último, ¿por qué? Al menos esta es una opinión personal y es lo que he escuchado, lo que he leído en algunos libros. ¿Por qué algunas iglesias crecen y otras iglesias no crecen? Una de las razones más, digamos, más humana o más eh, lógica tal vez, pero pienso que tiene más sentido, es la organización. He escuchado y he visto algunas iglesias que están creciendo o que crecen mm, por la organización que hay en esas iglesias, no tanto porque permiten el pecado, digamos, o como decía, sino por la organización de esas iglesias. Si, por ejemplo, si uno mira a los testigos de Jehová, ellos se esfuerzan en evangelizar algo que tal vez iglesias pequeñas no hacen, o algo tal vez que muchas iglesias no hacen, pero que los testigos de Jehová, los mormones y otras religiones pues hacen y que tal vez la iglesia cristiana evangélica no hace. Entonces, hablando de evangelismo, hablando de organización dentro de las iglesias en cuanto a líderes, eh, las iglesias grandes están más organizadas, tienen departamentos de jóvenes, líderes de jóvenes, tienen actividades, entonces hay más organización en cuanto a programas de evangelismo, o sea, hablando de organización, administración, están más organizados tal vez las iglesias grandes y eso los ayuda a crecer, tienen estrategias, tienen planes, pero en cambio hay muchas iglesias pequeñas que tal vez no pueden organizar, no pueden trabajar con un grupo de 20, 30 personas, no pueden administrar ese grupo tal vez la cantidad de dinero que entra ahí, eh, no pueden tal vez enseñar o instruir a nuevos líderes. Entonces, la organización en una iglesia pequeña
muchas veces es donde fallan por no saber administrar tal vez los recursos o la manera en que tienen a los líderes, por qué tienen a ciertos líderes en una posición que tal vez no tienen ni idea de qué hacer en esa posición. En cuanto al evangelismo, no se enfocan al evangelismo, no se esfuerzan por enseñar a nuevos líderes. Entonces, tal vez la falta de crecimiento, y como decía, para mí es algo que tiene más sentido, la falta de crecimiento en las iglesias pequeñas es la administración, es la organización. Y eso pienso que tiene, en mi opinión, y lo que he escuchado de algunos otros pastores, de algunos otros líderes, es eso, la organización. Espero que pues este video les haya servido, les haya ayudado. Si es así, suscríbase al canal, comparta el video y nos vemos en el próximo.